Hay un aspecto aquí importante a resaltar, y es que, en efecto, fíjese que esta prueba está diseñada bajo el supuesto de que el experimento de cual proviene la información, la cual se puede resumir a través de una tabla de frecuencias, es un experimento multinomial. Pero ¿qué pasa? En la literatura uno encuentra que a veces se fuerza este tipo de modelo para variables continuas para tratar de encasillarlas en un modelo multinomial. Si la variable aleatoria es continua, hay otro tipo de pruebas de hipótesis, otros procedimientos que están exclusivamente diseñados para variables continuas. Algunos de esos procedimientos, por ejemplo, de hipótesis, que aplican para datos continuos, son la prueba de Kolmogorov-Smirnov, la prueba de Shapiro-Wills, Kramer-Bormaes, la prueba de Arquevera, prueba de simetría de Kurtosis de Mardia, el test de Lilliefors, el test de Francia. Existen infinidad de pruebas de bondad de ajuste que están diseñadas para variables continuas. ¿Por qué digo esto? Porque, como les acabo de mencionar, hay casos en los cuales, por tratar de aplicar esta prueba en todos los casos, se fuerza la distribución de probabilidad de una variable continua a que sea una variable categórica o discreta. Es decir, un experimento que netamente obedece a mediciones, que son las variables continuas, se fuerza a que sea encasillado en una distribución frecuencial. Vamos a ver un ejemplo de por qué esto es tan peligroso hacerlo y no se debe hacer en este caso. Muy bien, vamos a suponer que un investigador afirma que los resultados obtenidos en una prueba de matemáticas que se le aplica a estudiantes de primer semestre se puede modelar usando una distribución normal. Es decir, él afirma que los resultados obtenidos en esa prueba siguen una distribución normal. Mire que esto es muy parecido a lo que ya hemos usado más adelante. Pero para verificarlo, se toma una muestra de 50 estudiantes que presentaron esa prueba y se obtienen los respectivos puntajes que obtuvieron en la prueba. Esos puntajes son los siguientes. Aquí ven ustedes los 50 puntajes obtenidos en la prueba. Entonces, ¿qué se puede concluir acerca de la hipótesis del investigador? ¿Qué se puede hacer? Es decir, ¿sí será que esos datos provienen de una distribución normal? Lo primero que uno debería hacer acá sería graficar estos datos. Graficar para ver si en efecto tienen una idea de que sean una distribución normal. Entonces hagamos un histograma. Yo aquí previamente ya tenía los datos guardados, los guardé como eje 104. Aquí pueden ustedes ver los 50 datos y vamos a realizar un histograma de esos datos. Un histograma de esos datos. Y aquí ustedes pueden ver la forma. Entonces, a primera vista uno no podría categóricamente rechazar que esto pueda tener una distribución normal. Sin embargo, uno se alcanza a ver aquí que hay cierta particularidad en esta cola que no se observa acá, que no produce una simetría esperada para lo normal. Ahora, alguien le puede decir, pues que apenas son 50 datos, y tiene razón. Entonces vamos a ver qué podemos hacer con todo esto. Entonces, vamos a suponer que X denota la variable aleatoria puntaje obtenido en la prueba de matemáticas. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero probar? Mi distribución f sub 0 de X está asociada a un modelo normal, con media mu y varianza sigma cuadrada. La hipótesis alternativa indica que realmente esos datos no se distribuyen normales. ¿Cuál es el primer problema que enfrentamos acá? Como el que hicimos anteriormente. No conozco ni mu ni sigma cuadrado. Es un gran problema. En este ejemplo que acabamos de hacer, lo que no conocía era P. ¿Pero qué hice? Utilicé el supuesto bajo H0 de que los datos eran binomiales y utilicé la máxima verosimilitud para tener estimadores de ese parámetro P. Aquí vamos a hacer lo mismo. Fíjese que mu y sigma cuadrado son desconocidas, pero usando bajo H0 cierta, esta es una muestra de 50 datos que provienen de una normal mu sigma cuadrado. Los estimadores de máxima verosimilitud para mu y sigma cuadrado son para mu x barra y para sigma cuadrado sería Sn, que se escribe de esta manera. Con esos datos yo puedo utilizar los valores que están aquí y encontrar que mu gorro es x barra, que es 73.82, y sigma gorro cuadrado sería este valor. Por lo tanto, voy a cambiar esta hipótesis nula por esta. La hipótesis nula es que los x sub i se distribuyen normales con esta media y esta varianza, o no se distribuyen con esta normal. Para usar este estadístico de prueba, fíjense que si yo quiero
adaptar la metodología de una prueba chico cuadrado, necesariamente tengo que construir unas categorías y a esas categorías dotarlas de unas frecuencias observadas. Es parecido a lo que hacíamos en estadística descriptiva, que me pedían, agrupe estos datos adecuadamente en una tabla de frecuencias. Voy a hacer eso. Entonces, usando la metodología vista, usando la regla de Sturges, yo obtengo estos intervalos que usted ve aquí. Estos intervalos que usted ve acá. Entonces, aquí están las categorías que logré. Entonces, con la regla de Sturges encuentro que el número de intervalos es 7. Bueno, yo aquí también tengo en Excel, si usted me permite mostrarles acá, aquí tengo los datos, los puntajes, y aquí tengo que n vale 50, el número de clases va a ser 7, que es con la regla de Sturges, el mínimo es 30, el máximo es 27, yo el rango, la amplitud, y yo tengo que estas son las clases que se obtienen y estas son las frecuencias observadas. ¿Listo? Entonces, eso es lo que ustedes están viendo acá. Aquí están las diferentes clases. Pero entonces, ¿qué hice adicionalmente? Como estoy suponiendo que mi modelo es normal, entonces la normal tiene rango de menos infinito a más infinito. Entonces, en vez de tener esta categoría de 29 a 39, lo que hice fue tomar la categoría de los menores o iguales a 39. Y en vez de tener esta categoría de 89 a 99, tomé la categoría de los de 89 o más. Y eso es lo que está resumido acá. Menor o igual que 39, entre 39 y 49, y la última de los X mayores que 89. Y aquí tengo los valores observados que fue los que obtuve en esta tabla de frecuencia. Pero tengo un gran problema. No sé cuánto es P1, P2, P3, P4, P5, P6 y P7. Es decir, la probabilidad de pertenecer a esta categoría. O en otras palabras, la probabilidad de que el puntaje obtenido sea menor o igual que 39, entre 39 y 49 y así. Entonces, bajo H0 cierta, yo puedo obtener esas probabilidades. Es decir, yo puedo calcular esta probabilidad asumiendo que H0 es cierta, es decir, que tengo este modelo. Si usted se fija, esas probabilidades se pueden calcular así. La primera, la probabilidad de que aquí sea menor o igual que 39, pues estandarizo con mu y sigma, 39 menos la media sobre la desviación estándar, me da este valor de z, esto es una z porque bajo H0x es normal, y esta probabilidad en la tabla es 0.073. Lo mismo hago para esta, entre 39 sin incluirlo y 49 incluido. Estandarizo, obtengo esta probabilidad, ¡pum! Y así hago con todas las demás. Obtengo cada una de estas probabilidades. Y la última, fíjense que la última no la calculo. La última es 1 menos la suma de las anteriores. Por eso hablamos de los grados de libertad. Calculo hasta P6 y P7 es 1 menos las anteriores. Con eso en mente, entonces, fíjense que debo evaluar n por P sub i. Es decir, ya tengo las P sub i. Ahora lo que tengo que hacer es n por P sub i. Aquí están las P sub i. Miren, usted las puede observar aquí. Estas son las P sub i que acabo de observar. Y esto sería n por P sub i. N vale 50. Si ustedes se fijan, estas dos frecuencias esperadas no cumplen el criterio de ser mayor o iguales que 5. Entonces, ¿qué fue lo que yo hice? Agrupé estas tres categorías en una sola, para que la suma de estas frecuencias me dé mayor a 5. Y así es como usted va a obtener, primero, la primera tabla que ustedes la que acabaron de ver ahí, probabilidades, frecuencias esperadas. Como estas no cumplen, lo que decidí fue agrupar estas tres en una única categoría, que serían X menor o igual a 59. Aquí la ven ustedes. Y ya sí todas me cumplen. Entonces pasé de tener 7 categorías a ya tener 5 categorías. Y con esto, entonces voy a aplicar el estadístico de prueba basado en H cuadrado. Frecuencia observada menos frecuencia esperada al cuadrado sobre frecuencia esperada. Así que el estadístico de prueba va a tener 5 categorías donde n sub i va a ser esto. El n por p sub i va a ser esto que ustedes ven aquí. Y fíjense el cambio. Esto es un H cuadrado con parámetros 5 menos 1 menos 2. ¿Por qué menos 2? Porque tuve que estimar 2 parámetros para poder tener los P sub i, que fueron la media y la desviación estándar. Con esto entonces, al realizar los respectivos cálculos, encontramos que el estadístico de prueba me va a dar 1.56. Es decir, si yo vengo aquí al Excel y hago esto es igual a frecuencia observada. Perdón, con este no. Tendría que ser con esta, disculpe. Esto es frecuencia observada menos frecuencia esperada al cuadrado sobre esto. Cuando sumo esto me da 1.559, que lo aproxima a 1.56, que es el valor que ustedes ven aquí. Ahora, el valor P va a ser el área a la derecha de ese valor.
que sería 0.4584. Así que, como esta probabilidad es tan grande, entonces los datos obtenidos, ¿cierto?, indican que no se puede rechazar la hipótesis nula. Y por lo tanto, con este procedimiento se concluiría que según esa información suministrada, pero ojo, mire todo lo que yo hice, transformé unos datos continuos en unos datos categóricos que después tuve que reducir a 5 categorías. Entonces aquí concluyo, según la información, concluiría que los puntajes obtenidos se distribuyen normales y me quedé tranquilo. Pero ojo, a pesar de que la prueba aparentemente indica normalidad, esta prueba no es concluyente, sobre todo cuando se acepta H0. Si esta prueba hubiera rechazado H0, me voy seguro a que los datos no son normales, pero cuando acepta H0 ya no es potente. Esto debido a que el proceso cambió la naturaleza de la variable. Una variable que era continua la transformamos en una variable categórica y eso fuerza demasiado a la variable. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Utilizar un estadístico o una prueba que tenga en cuenta la particularidad de esa variable. ¿Cuál es? Que sea continua. Una prueba que se utiliza mucho, sobre todo para probar normalidad, es el test de Shapiro-Wills. El test de Shapiro-Wills es un test muy potente, sobre todo cuando tengo tamaños de muestra muy grandes, ¿sí? Cuando los tamaños de muestra son más o menos decentes, el test de Shapiro-Wills funciona muy bien. Pero si yo tengo muestras muy grandes, prácticamente el test de Kolmogorov, el de Kramer, el de Anderson, la prueba Jarquevera de asimetría funcionan muy bien. Ahora, usando este test de Shapiro-Wills, ¿qué es lo que vamos a comprobar? Comprobamos que en efecto los puntajes no se distribuyen normales. Este sería el test de Shapiro-Wills. Aquí tengo los datos, aquí tengo el ejemplo, si los voy a mostrar aquí en R. ¿Cómo sería? Entonces, Shapiro.test de los datos que se llaman eje 104. Entonces, ¿el qué me va a probar? La hipótesis nula es que los puntajes son normales, la alternativa que no. Y miren que esto que usted tiene aquí es el valor P. Miren que ese valor es extremadamente pequeño. Ese valor P es muy pequeño, con lo cual se indica que se puede rechazar H0 con mucha seguridad. Es decir, que los puntajes observados no se distribuyen normalmente. Entonces, quería dar este ejemplo para darles a entender que si una prueba es diseñada para cierto tipo de datos, en este caso, datos categóricos o discretos, los cuales al obtener la tabla de frecuencia tenemos un experimento multinomial, entonces bajo ese supuesto de experimento multinomial, este test de Shapiro-Wills, este test de chi cuadrado funciona muy bien para probar hipótesis, pero no se debe forzar la naturaleza de los datos. Si mis datos son continuos, debo buscar una prueba de hipótesis que tenga en cuenta que mis datos son continuos. Si mis datos son discretos categóricos, debo buscar una prueba de hipótesis para probar hipótesis de bondad de ajuste en ese tipo de datos. Para efectos de lo que se va a hacer en el curso, en términos de probar si unos datos son normales o no, lo que vamos a utilizar siempre será el test de Shapiro-Wills. Si tenemos muchos datos, el test de Kolmogorov funciona relativamente muy bien.